Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para embarcarnos juntos en una aventura que, créanme, les va a tocar el corazón. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta gran familia, me alegra mucho tenerte de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, la magia que existe entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos talentos increíbles, dos personalidades fascinantes, y una química en pantalla que simplemente no se puede negar. Pero hoy no vamos a hablar de sus roles más conocidos, ni vamos a repasar escenas que ya hemos visto miles de veces. No, hoy vamos a explorar un viaje secreto, un proyecto que, aunque no sea tan famoso como sus grandes éxitos, encierra una belleza y una profundidad que merece ser descubierta. Un viaje que, estoy segura, te emocionará. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero pedirte un pequeño favor. Si te gusta el contenido que comparto y quieres seguir descubriendo historias fascinantes conmigo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Tu apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, comencemos este viaje. Como ya saben, Engin y Tuba han protagonizado juntos proyectos que se han ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo. ¿Quién puede olvidar Kara para Aşk? Esa historia llena de pasión, intriga y, por supuesto, un amor que parecía desafiar todas las adversidades. Su conexión en pantalla era palpable y la forma en que interpretaban a Ömer y Elif nos hacía creer que lo que veíamos era mucho más que actuación. Era una ventana a un sentimiento real, una chispa que trascendía la ficción y resonaba en lo más profundo de nuestros corazones. Pero hoy no vamos a hablar de Kara para Aşk. Hoy vamos a hablar de un proyecto más pequeño, más íntimo, pero no por eso menos importante. Un proyecto que quizás algunos de ustedes conozcan, y que quizás otros estén a punto de descubrir por primera vez. Me refiero a su colaboración en la película Çocuklar Sana Emanet. Çocuklar Sana Emanet, traducida como Niños confiados a ti, es una película turca de suspense psicológico estrenada en 2018. Y si bien no tuvo la misma resonancia internacional que algunas de sus otras obras, es una joya escondida que revela una faceta diferente de Engin y Tuba como actores. Es una película que se atreve a explorar la oscuridad de la psique humana, el peso del dolor y la búsqueda desesperada de la redención. En esta película, Engin interpreta a Kerem, un arquitecto talentoso que sufre una tragedia devastadora, la pérdida de su esposa en un accidente automovilístico. Atormentado por el dolor y la culpa, Kerem se retira del mundo, buscando consuelo en la soledad y el silencio. Se convierte en un fantasma de sí mismo, atrapado en un ciclo de recuerdos dolorosos y autorreproches. Su brillantez como arquitecto se ve eclipsada por la sombra de la pérdida, y su mundo se reduce a un vacío insondable. Tuba, por su parte, interpreta a una psiquiatra llamada Yeşim, una mujer fuerte y compasiva que se dedica a ayudar a niños traumatizados. Su camino se cruza con el de Kerem cuando él decide viajar a un pequeño pueblo en la costa del Egeo para trabajar en un proyecto de restauración de una antigua casa. Yeşim es una figura maternal, una sanadora que irradia empatía y comprensión. Su trabajo la ha enfrentado a las peores pesadillas de la infancia, pero su espíritu permanece intacto, impulsado por la convicción de que incluso las heridas más profundas pueden cicatrizar. La historia de Çocuklar Sana Emanet es mucho más que un simple drama. Es una exploración profunda del dolor, la culpa, la redención y la esperanza. Es una historia que te atrapa desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final. La trama se teje lentamente, revelando gradualmente los secretos que acechan en la mente de Kerem y en el pasado del pequeño pueblo costero. Hay un aura de misterio que envuelve la historia, manteniendo al espectador al borde del asiento, ansioso por descubrir la verdad detrás de los eventos inexplicables que comienzan a ocurrir. Pero, ¿qué hace que esta película sea tan especial, especialmente en el contexto de la colaboración entre Engin y Tuba? Bueno, para empezar, la química entre ellos, aunque sutilmente diferente a la de Kara para Aşk, sigue siendo innegable. En esta película, la relación entre Kerem y Yeşim es mucho más contenida, más introspectiva. No hay grandes declaraciones de amor ni escenas de pasión desenfrenada. En cambio, hay miradas que hablan más que 1000 palabras, gestos que transmiten una profunda conexión y un entendimiento mutuo que nace del dolor compartido. Su conexión se basa en la empatía, en la comprensión silenciosa del sufrimiento del otro. Es una relación que florece lentamente, alimentada por la confianza y el respeto mutuo.
Engin Akyurek ofrece una actuación magistral como Kerem. Su interpretación es desgarradora, vulnerable y profundamente conmovedora. Logra transmitir el sufrimiento interno de su personaje de una manera tan auténtica que te hace sentir su dolor como si fuera tuyo propio. Es imposible no sentir empatía por Kerem, por su lucha contra sus demonios internos y su intento de encontrar un sentido a la vida después de la tragedia. Engin se sumerge por completo en el personaje, capturando su fragilidad y su desesperación con una intensidad que te deja sin aliento. Su interpretación es un tour de force emocional, una demostración de su talento y su capacidad para conectar con el público a un nivel visceral. Tuba Büyüküstün, por su parte, brilla como Yeşim. Su personaje es un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Es una mujer fuerte, independiente y compasiva que dedica su vida a ayudar a los demás. Tuba interpreta a Yeşim con una elegancia y una sensibilidad que te cautivan desde el primer momento. Su presencia en la pantalla es reconfortante y su conexión con Kerem es fundamental para su proceso de sanación. Yeşim es la personificación de la empatía, una figura que inspira confianza y que ofrece un refugio seguro para aquellos que han sido heridos por la vida. Tuba aporta una calidez y una humanidad a su personaje que la hacen irresistible, convirtiéndola en el centro emocional de la película. Pero más allá de las actuaciones individuales, lo que realmente hace que Kokuklar Sana Emanet sea una película especial es la forma en que Engin y Tuba trabajan juntos para construir una relación creíble y conmovedora entre sus personajes. Su química es tan natural que te hace creer que Kerem y Yeşim son dos personas reales que se encuentran en un momento crucial de sus vidas. La interacción entre ellos es sutil pero poderosa, llena de matices y de emociones contenidas. Su conexión se manifiesta en las miradas, en los gestos, en las palabras no dichas, creando una atmósfera de intimidad y vulnerabilidad que te atrapa desde el principio. La película explora temas complejos como el duelo, la depresión, el trauma infantil y la importancia del apoyo emocional. A través de la historia de Kerem y Yeşim, la película nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Aborda estos temas con sensibilidad y respeto, evitando los clichés y los estereotipos, y ofreciendo una visión honesta y conmovedora de la lucha por la salud mental. La película nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de empatía y compasión, y nos recuerda la importancia de ofrecer apoyo a aquellos que están pasando por momentos difíciles. Kokuklar Sana Emanet es una película que te hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la importancia de las relaciones humanas y el poder curativo del amor y la compasión. Es una película que te toca el corazón y te deja una huella imborrable. Es una experiencia cinematográfica que te invita a la introspección, a la reflexión y a la conexión emocional. Quizás algunos se pregunten por qué este proyecto no alcanzó la misma popularidad que Kara para Ask. Bueno, hay varias razones. En primer lugar, Kokuklar Sana Emanet es una película, no una serie de televisión. Las series suelen tener un alcance mucho mayor debido a su duración y su capacidad de desarrollar personajes y tramas de manera más profunda. Las series tienen la ventaja de poder construir un mundo narrativo más complejo y de permitir que el público se involucre emocionalmente con los personajes a lo largo de un periodo de tiempo más prolongado. En segundo lugar, el género de la película, el suspense psicológico, no es tan popular como el drama romántico. Muchas personas prefieren historias más ligeras y entretenidas, mientras que Kokuklar Sana Emanet es una película más intensa y emocionalmente exigente. El suspense psicológico requiere un cierto nivel de atención y de compromiso por parte del espectador, y no siempre es el tipo de entretenimiento que la gente busca después de un largo día de trabajo. Y en tercer lugar, la película no tuvo la misma campaña de promoción que otros proyectos de Engin y Tuba. No se promocionó tanto a nivel internacional y, por lo tanto, no llegó a un público tan amplio. La promoción es un factor clave para el éxito de cualquier película, y una campaña de marketing efectiva puede marcar la diferencia entre un éxito de taquilla y un proyecto que pasa desapercibido. Pero a pesar de estas limitaciones, Kokuklar Sana Emanet sigue siendo una película valiosa y significativa que merece ser vista y apreciada. Es una prueba del talento y la versatilidad de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün como actores, y es un testimonio de su capacidad para conectar con el público a través de sus interpretaciones. Es una película que desafía las convenciones del género y que ofrece una experiencia cinematográfica única y memorable. Si eres fan de Engin y Tuba, o si simplemente te gustan las películas que te hacen pensar y sentir, te recomiendo encarecidamente que veas Kokuklar Sana Emanet.
Estoy segura de que no te decepcionará. Es una película que te emocionará, te conmoverá y te dejará pensando en ella mucho después de que termines de verla. Es un viaje secreto que vale la pena emprender. Es una película que te invita a explorar las profundidades de la psique humana y a descubrir la belleza que puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Y ahora, para terminar este viaje juntos, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto hoy. Hemos explorado la magia que existe entre Engina Kyurek y Tuba Büyüküstün, hemos descubierto un proyecto menos conocido pero igualmente fascinante llamado Köküller Sana Emanet, y hemos analizado las razones por las que esta película merece ser vista y apreciada. Hemos visto cómo Engin y Tuba, a través de sus interpretaciones magistrales, nos transportan a un mundo de dolor, esperanza y redención. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y descubrir nuevas historias juntos. Su entusiasmo y su apoyo son lo que me impulsa a seguir creando contenido que les inspire y les emocione. Quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me inspira a seguir creando contenido que les guste. Cada comentario, cada like, cada suscripción es una muestra de cariño que valoro profundamente. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes de Köküller Sana Emanet. ¿La han visto? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su escena favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y conversar con ustedes. Quiero crear un espacio donde podamos compartir nuestras ideas, nuestras emociones y nuestras pasiones por el cine y la televisión. Y si tienen alguna otra película o serie que les gustaría que analizara en futuros vídeos, no duden en sugerirla. Estoy siempre abierta a nuevas ideas y a descubrir proyectos que puedan despertar mi curiosidad y la de ustedes. Y finalmente, si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Juntos podemos construir un espacio donde la pasión por el cine y la televisión nos una y nos inspire. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.